Buenas, ¿cómo están todos? Queremos extender un caluroso abrazo a todos los que comparten con nosotros a través de las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas, Facebook, YouTube, Instagram, suscríbete y dale like. Te esperamos. Gracias. Qué bueno es tenerles en un día más que Dios nos ha dado, un día precioso que hoy podemos compartir y mirando sobre todas las cosas en este día, una bendición para tu corazón y para tu alma. Quizá en este momento surgen muchas preguntas en nuestro interior al ver tantas cosas a nivel mundial, tantas informaciones, tanto que hacer, y nuestra alma quisiera saber muchas veces y se pregunta, ¿y qué de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Está Dios mirando lo que está aconteciendo? En otro caso, ¿qué dice la Biblia sobre lo que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel de la salud, a nivel de la finanza, a nivel de la política? Y en este momento queremos tomar este preciso instante para tocar un estudio acerca de los profetas, los falsos profetas. Sí, porque es interesante ver que hay muchas personas saliendo con diferentes teorías y demás, pero hay un pasaje en la Biblia, pastora, que me encanta y se lo quiero leer. Está en Primera de Juan, en su capítulo 4, en el verso 1, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí Juan nos quería dar una alerta, y lo que se ve en el texto es que habla de espíritus que son de Dios y espíritus que son falsos profetas. Eso significa que hay dos espíritus que están ministrando a la humanidad. Y quisiéramos saber si verdaderamente hay espíritus, ¿verdad?, o falsos profetas, espíritus que no son de Dios. Quisiéramos ver en la Biblia cómo la Biblia trata la parte de los espíritus que no son de Dios. Y veamos este ejemplo en la Biblia. Bueno, el primer ejemplo está en Hechos capítulo 16, en el versículo del 16 al 18, que dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Este es un ejemplo que nos evidencia de espíritu de adivinación, pero un espíritu que pudo decir e informar que Pablo era siervo del Dios Altísimo y que anunciaba el camino del Evangelio. Y diríamos, este espíritu de adivinación, hablando verdad. Wow, es impactante. Pero en nuestro siguiente ejemplo está en Lucas capítulo 8, en su versículo 28, que dice: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Otro ejemplo más. Y con el endemoniado gadareno, con esos espíritus inmundos, pudo decir una verdad: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y vemos espíritus que aún no siendo profetas de Dios, están dando informaciones que son verdaderas. Y algo relacionándolo un poquito, por ejemplo, ahora en todo esto del coronavirus y demás, del COVID-19, hay una persona que salió recientemente que se hizo tendencia en las redes sociales porque esa persona decía que había profetizado, que había dicho, había de alguna manera dicho con anterioridad que venía el coronavirus, pero fue desmentida.
Y eso es interesante verlo. Ahora, con la sensibilidad que nos afecta, esto puede causar confusión y engaño en la vida del creyente al escuchar tantas informaciones y pensar que por alguna información cierta sea Dios que esté hablando. Pero, ¿qué debemos hacer? Porque a través de toda esta información, ¿qué debo hacer yo como cristiano, pastora? Bueno, realmente, ¿qué hacer? Una de las cosas que nos anticipa Juan en el texto leído es no escuchar ligeramente y probar los espíritus. Sí, y esto me acuerda a una cita que hay también en Primera de Timoteo capítulo 4, en su verso 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow, eso significa que cuando yo escucho doctrina de demonios, estoy en el riesgo de apostatar. ¿Y qué es apostatar? Apostatar es cuando tú conoces la sana doctrina y por escuchar espíritus engañadores comienzas a escuchar cosas que no son verdad y a comprender o a tratar cosas que no son ciertas. Solo escucharla te lleva a un peligro, a un riesgo, que es a negar la sana doctrina. Así que hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Y una seña importante de ese pasaje es que habla de cristianos, pastor. O sea, no está hablando solo de nosotros como cristianos, porque una persona que apostata, o sea, que es una persona creyente. Una persona creyente que ya ha conocido la verdad y que por escuchar doctrinas de demonios comienza a tambalearse. Wow. Sí, y siguiendo en ese mismo tenor, por ejemplo en Efesios, en su capítulo 4, en el verso 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso significa que cuando escuchamos personas que no están totalmente fundamentadas sus profecías en la palabra, podemos tener otro riesgo. El riesgo de fluctuar, el riesgo de no ser constante, el riesgo de estar hoy escuchando una doctrina y mañana estar escuchando otra. Así que, hermano, debemos tener cuidado y preguntarnos entonces a quién estamos escuchando. Sí, porque esto es importante. Y otra cita que es sumamente importante también está en Juan, en su capítulo 10, del verso 1 al 4, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas se le siguen porque conocen su voz. Porque conocen. Y aquí hay dos personajes que muestra Jesús en el capítulo 10 de Juan: el pastor y el ladrón de ovejas. Y hay muchas características que pudiéramos decir del ladrón de ovejas. Y el ladrón de ovejas, una de las cosas que hace, hiere las ovejas y las deja morir. Wow, es sumamente interesante y es como dos panoramas: el pastor de las ovejas y el ladrón. Y vemos que una de las cualidades, o muchas de las cualidades del pastor, es que sana, guía, cuida, enseña, dirige. Pero el ladrón lo que hace es que roba, confunde, trae desaliento, hiere y se va. Y mata también. Mata. Muchas palabras de las que escuchamos con esas personas que nos ministran y profetizan dañan y matan aún hasta espiritualmente las ovejas. Pero vamos a despejar las dudas. Vamos a hablar claramente cuáles son las características o qué es lo que la Biblia nos está explicando en este capítulo 10 de Juan. Sí, y una parte del capítulo del verso dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Así que no debemos escuchar a ninguno
que no haya sido autorizado por las autoridades eclesiásticas, por los líderes, por el pastor, a ninguno que haya sido autorizado, porque no ha entrado por la puerta del redil. Y la otra es porque conocen su voz. Conocen su voz. Sí, Señor. Eso significa que cuando yo conozco la voz de alguien, lo conozco completamente. Y ya cuando me habla, aunque no tenga que decirme su nombre, tengo una relación porque lo he escuchado antes. Así que dice que ¿a quién escucharemos? A quien conocemos su voz. Sí significa que no podemos escuchar personas extrañas. Así es. Y otro punto importante es que llama por su nombre. Sí, Señor. Nos llama por su nombre. Cuando una persona te llama por su nombre, te conoce bien. No es extraño. Pero también cuando te conoce por tu nombre es porque vive contigo. Es una persona que está dentro de tu redil. Eso significa que a quién voy a escuchar, a alguien que sea de mi misma congregación, a alguien que ya yo la conozca. Y exactamente, y otro punto es que más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Eso significa que a quién tú puedes escuchar, a tu pastor, a tus líderes, y ese pastor va a ser la persona que te va a ministrar pero no te va a dejar herido, que si te caes te va a ayudar a levantar, que si estás débil te va a alimentar. Eso es un pastor. Que si estás enfermo va a ayudar a sanarte, que te va a dar palabra en el momento de la angustia. Ese es el pastor, el que entra por la puerta. Y otro punto importante del verso es que a este abre el portero. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que cuando el portero da la autorización de que alguien entre para dar una profecía, entonces sí puede entrar. El portero tiene que abrir. La iglesia abre para que alguien pueda ministrar en un momento necesario. Entonces, cuando la iglesia es abierta y hay invitaciones, entonces puedes escuchar. ¿Cómo entonces saber cuál es la profecía segura? ¿Cómo podremos estar seguros de que lo que estamos escuchando son espíritus de Dios? Y otro verso que me gusta mucho, pastor, y que va mucho con lo que estamos hablando, está en Marcos, en su capítulo 13, del verso 4 al 8, que dice: respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Una de las cosas que podemos entender es que la profecía segura es la Biblia. Ahí podemos probar los espíritus a ver si son de Dios. Pero, ¿sabes una cosa? En esta lectura que acaba de tener nuestro hermano Henry, vemos una alerta de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No solamente una alerta, sino una alerta que Él repite. Dice: mirad que nadie os engañe, verso 4. Y en el 5 dice: que a muchos engañarán. Jesús estaba preocupado porque nosotros fuésemos engañados. Y está hablando aquí, hermanos, y es bueno tener en cuenta que aquí nos está hablando que habrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares. Pero algo yo quiero que tú puedas entender. Aún no es el fin, dice en el verso 6. El que esté padeciendo pestes, virus, guerras, rumores de guerras y todas estas cosas que hay entre naciones, Jesús dice, no ha llegado el fin. Todavía nos falta solamente, verso 8, principio de dolores. Pero algo que Cristo quiere que tú entiendas, que ya todo lo que está sucediendo no necesita decírtelo nadie, ¿o dice la Biblia? Así es. Y que algo que me impacta también es que a veces nosotros somos parte de esas cosas porque también compartimos, difundimos y demás, y nos hacemos partícipes. Y en Mateo, por ejemplo, en su verso 24 y en su capítulo 24, verso 24, dice otra vez y habla del engaño:
Jesús dice, lo leo, porque se levantarán los falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Uy, qué alerta más fuerte. Y vuelve Jesús a hablar de la misma palabra, engañarán a los escogidos. Hermano, tenemos ahora la mejor de las profecías, que es la palabra de Dios. Y así que, tomando en consideración cualquier cosa que escuche, llévalo a la palabra, llévalo a la palabra. Dice el Señor Jesucristo que habrán falsos cristos, habrán, dice la palabra de Dios, falsos profetas, muchos en los últimos tiempos. Guarda tu corazón, mira lo que has creído, guarda el testimonio y vete a la palabra. Hoy es un día para que tú puedas decir, esto que está pasando ya estaba escrito. Amén, amén. Es así, es que Dios es maravilloso. Así que Dios te bendiga grandemente. Esperamos que esta entrega sea de gran edificación para tu vida. Bendiciones. Amén.